Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este segundo módulo de capacitación destinada a los municipios y a las comunas de la provincia de Santa Fe, en el marco del programa Desde y hacia el territorio que llevamos adelante en este último año de ciclo de 10 años de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, siempre con el apoyo de UNICEF Argentina. Esta capacitación, como dijimos en nuestro primer encuentro, tiene como objetivo poner en la agenda de las comunas y de los municipios las políticas públicas destinadas a las niñas, a los niños y a los adolescentes. El ciclo está conformado por 8 encuentros y módulos que se desarrollaron desde abril de este año. Este es el segundo encuentro. Cada uno obviamente va a estar a cargo de referentes específicos de cada tema que toquemos, y del acompañamiento de los expertos que tenemos aquí también en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. En el primer módulo, que fue hace un mes como les contaba, hubo más de 400 asistentes, y también hubo unas 138 vistas, con lo cual esto nos da cuenta de que hubo mucho interés y hay mucha necesidad en este tipo de encuentros y de capacitaciones. Este segundo encuentro tiene un título muy interesante, y les voy a decir por qué es de interés para esta defensoría. Es de los marcos normativos hacia las prácticas efectivas, y es el tema que nos convoca hoy, por el cual nos acompaña Aldeas Infantiles. La verdad es que es una reflexión activa y permanente de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes que nos interpela desde el comienzo. Allá por el año 2012, cuando planteamos y dimos origen a la institución, nos planteamos como una meta y como un objetivo este cuestionamiento. ¿Cómo hacer para llevar los marcos normativos internacionales, nacionales y locales a las prácticas efectivas, que son las que en definitiva van a garantizar los derechos de las niñas, los niños y de los adolescentes? Y así pudimos, insertándonos dentro del sistema de protección integral, llevar adelante esta tarea que llevamos día a día, porque creo que es una tarea constante. Cómo llevar a la práctica los marcos legales. Esos imaginarios, esas representaciones que hay en la ley, el enfoque verdadero de derechos de niñas, niños y adolescentes, y la garantía efectiva para que esos derechos se cumplan. Teníamos además, por allá por el 2012, un desafío grande, que era poner en marcha una institución nueva, que forma parte del sistema de protección integral, que no está conformado solamente por los órganos de aplicación, es decir, por la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, las direcciones provinciales, y en este caso también lo que llamamos primer nivel de intervención, que son los municipios y las comunas, las escuelas, los centros de convivencia barrial, el territorio, por así decirlo, y que tan necesario es en este momento volver a traerlo aquí. En esta conformación de esta institución, entendimos que estas transformaciones iban de la mano, no solamente de la lectura del sistema, sino de ensamblar una red de todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales que integran este sistema de protección integral. Y al cabo de un tiempo, lo que pudimos observar es que eso de llevar las leyes a la realidad era un propósito compartido por todos estos actores que conforman el sistema, por todos los organismos de derechos humanos enfocados en niñez, nacionales, internacionales y también locales, y que había una gran necesidad de trabajar en red para lograr este objetivo. En esas construcciones y en esos aprendizajes siempre contamos con el acompañamiento de Aldeas Infantiles, hoy representados por Natalia y por Daniel, a quienes agradezco muchísimo estar con nosotros, no solamente para articular acciones de promoción de derechos, de visibilización de nuestra defensoría, sino incluso a partir de hace un par de años para compartir o abrirnos o prestarnos aquellos espacios territoriales para que nosotros podamos ir con el equipo de atención integral para recoger los problemas cerca de la gente y cerca del territorio. Es por eso que hoy consideramos que es muy enriquecedor este módulo para ustedes, para que puedan escuchar, para conocer ambas experiencias y ambos recorridos, desde las políticas públicas y desde las organizaciones sociales, para la construcción de este enmarcado y de esta práctica desde la ley a la realidad. Voy a pasar entonces ahora a presentar a quienes nos acompañan. Natalia Urquiza es psicóloga, se desempeñó como consultora, coordinadora en gestión de proyectos. Ha promovido a lo largo de su carrera instancias de formación personal
y ocupacional para adultos en diferentes ámbitos del trabajo, tanto del Estado como en ONGs, empresas privadas o la autogestión. Realiza a nivel grupal e individual propuestas clínicas y construcción vocacional con adolescentes y con adultos. Desde el año 2015 coordina la línea de desarrollo de capacidades de aldeas infantiles SOS de la filial Rosario. Daniel Basilio es comunicador social, docente y escritor. Es autor de libros, historietas y participa en revistas nacionales e internacionales, colaborando con cuentos y ensayos sobre arte, tecnología y filosofía. Ha escrito y dirigido cortometrajes y videojuegos, algunos en el ámbito de la educación y la salud. Es profesor de secundario y universitario, y dictó talleres sobre narrativas transmedia y guión audiovisual para adolescentes y adultos. Ambos forman parte de la línea de desarrollo de capacidades de Aldeas Infantiles Filial Rosario. Lorena Narciso, la Lore, la gringa para nosotros, es doctora en Ciencias Antropológicas, fue becaria del CONICET. Estoy muteada. En el ámbito de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario y de la Secretaría de Seguridad Comunitaria de la provincia de Santa Fe. Desde el año 2014 es una de las referentes de la línea del Sistema de Protección de Infancias en el área de monitoreo y promoción de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe. Nuevamente gracias, Lore, Natalia, Daniel. Les doy la bienvenida y le paso la palabra a Lore. Bueno, buenos días, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por estar. Bueno, vamos a empezar la presentación compartiendo una pantalla que nos vaya acompañando en las cosas a compartir. A ver. Ahí. Ahí va. Perfecto. Bueno, en este segundo módulo que nos encontramos, un poco la propuesta de la presentación de hoy es establecer un puente entre algunos de los planteos realizados por Fabián Repetto en el primer módulo, ¿no? En relación a los ciclos y las distintas instancias de las políticas y sus implementaciones, y la presentación que van a hacer los colegas de Aldeas Infantiles acerca de qué significa trabajar en los territorios con la población de niñas, niños y adolescentes en el marco de las políticas públicas, ¿no? Desde nuestro lugar, desde la Defensoría, desde el área de monitoreo en particular, tenemos la posibilidad de identificar y compartir algunos ejemplos con ustedes del estado de situación de implementación de las políticas públicas del Sistema de Protección de Infancias en el territorio de la provincia de Santa Fe. Sabemos que las políticas tienen distintas escalas de territorios, tanto a nivel de dimensiones y de dimensiones. No es lo mismo las responsabilidades y funciones del gobierno provincial para todo el territorio de la provincia de Santa Fe, como las responsabilidades y funciones de los gobiernos locales, como las de las organizaciones de la sociedad civil. Cada uno desde su territorio y nivel de intervención enfrenta y asume diferentes desafíos, ¿no? Determinados desafíos. Entonces, bueno, aquí mostraremos, yo me encargaré de traer algunos desafíos de la escala mayor de las políticas, para que después los compañeros de aldeas seguramente traigan aspectos de los desafíos en los territorios de menor escala, pero siempre entendiendo la relación intrínseca entre unos y otros, ¿no? Bueno, y en primera instancia, situar un poco esto de algo de lo que traía Fabián Repetto en el primer módulo, de qué hablamos cuando hablamos de políticas, de qué es la política, ¿no? Y en primera instancia entenderlas como procesos sociales en continua construcción, no como entelequias que bajan a los territorios, sino como arenas de disputas donde priman las complejidades, los conflictos, las tensiones, donde intervienen y confluyen diferentes actores y sectores que están en disputa por generar sentidos y prioridades en las agendas de gobierno, ¿no? Como decíamos, actores y sectores con distintos niveles de responsabilidad, de recursos y de capacidades de acción, que no solo pertenecen a las áreas ejecutivas del Estado, sino también
al poder legislativo y al judicial, pero en donde también participan las organizaciones de la sociedad civil, donde también participan las regulaciones del mercado, y donde participan en este proceso de desenvolvimiento de las políticas los destinatarios de las políticas. En nuestro caso, las niñas y adolescentes y las familias, ¿no? Bueno, y también pensar en las políticas en sus distintas instancias y procesos, ¿no? En sus marcos, en las instancias de promulgación de marcos normativos, en las instancias de diseño y en el de la implementación de las políticas, porque cada una de estas instancias tienen sus características particulares, tienen sus tiempos particulares, y básicamente tiene actores diferentes protagonizándolos, ¿no? No son los mismos los que legislan, de los que diseñan, de los que luego implementan. Y ahí es parte de la conflictividad y de lo que se pone en juego con las políticas. Entonces, nos parece que en gran medida las preguntas claves para analizar las políticas públicas van por este lado, ¿no? Bueno, existen distancias entre los planos normativos y las políticas efectivamente implementadas. ¿Cuáles son las relaciones entre quienes diseñan y planifican las implementaciones y quienes efectivamente las implementan? ¿Desde dónde y para qué territorios se piensan las políticas? Y en ese sentido, ¿se planifica en conjunto con los territorios respecto de sus particularidades, problemáticas y recursos? Y por último, bueno, el desafío, ¿cómo se construye una política integral y flexible considerando la diversidad de la provincia de Santa Fe? Es muy claro que en los territorios es donde se torna palpable realmente la dimensión de la política, ¿no? Allí se pone en juego realmente cómo resolver, ya sea en función de los recursos disponibles y los sentidos puestos en disputa, o por ausencia de recursos y de programas y de insumos, y de ver qué se hace con eso. Allí podemos medir, plasmar la efectivización de las políticas realmente en los territorios, ¿no? Y en eso me parece fundamental el rol de los servicios, pensar en el rol de los servicios locales, en los territorios, qué se espera de ellos, ¿no? En este proceso de conformación y de fortalecimiento del sistema de protección que realmente está siempre en marcha como política, ¿no? Y en donde ya se ha destinado inversión en los servicios locales, pero que todavía queda mucho por seguir construyendo respecto de sus lugares, de sus desenvolvimientos en sus comunas y municipios, en sus relaciones con las administraciones superiores del sistema de protección, ¿no? Porque, bueno, justamente hablar de la implementación de la implementación de las políticas en los territorios en este momento es nodal. Cómo llegan las políticas, qué llega, qué no llega, con qué recursos, justamente por el contexto en el que nos encontramos, por las condiciones en las que nos encontramos, a un año de pandemia, en la que seguimos transitando, en la que ya podemos tener una lectura, ¿no? De los aspectos más críticos y urgentes de atención, porque ya vamos llevando un transcurso de esto, pero que todavía vemos que siguen faltando muchas áreas por llegar, por abastecer. Bueno, lo que en estos días estuvimos viendo con el sistema de educación, ¿no? Que nos ha dejado todos como muy perdidos en las idas y venidas, y que un año de comenzada la pandemia todavía no podemos tener claridad de cómo se implementa un sistema de educación en este contexto, y el derecho a la conectividad que aún falta para gran parte de la población santafesina. Pero más allá de estos datos, respecto de cómo se implementan y en qué prioridades se pone la implementación de las políticas, hay unos datos muy concretos y muy duros respecto de la situación de la pobreza, que son del INDEC del segundo semestre del año pasado, ¿no? En el que nos hablan que el 57,7% de la población de 0 a 14 años del Gran Santa Fe y el Gran Rosario son pobres, ¿no? Y que en el Gran Rosario el 29% de los hogares son pobres, y que en el Gran Santa Fe el 28% de los hogares son pobres. Entonces, allí tenemos este gran desafío de ver qué
qué prioridades se dan en las agendas de gobierno, por dónde se empieza, cómo se unen políticas universales y políticas específicas. En este terreno, en esto que venimos hablando, de la política como en todas sus complejidades y definiciones y tensiones, lo más claro que tenemos, lo más cristalizado, ordenado que tenemos, es el plano normativo, la Ley de Protección Integral de Niños y Adolescentes, en su objetivo de construir un sistema de protección integral para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, donde están establecidas claramente las responsabilidades de garantizar políticas públicas universales y específicas, donde se definen las responsabilidades y organizaciones en niveles provinciales, regionales y locales, donde todas estas políticas deben estar dirigidas y coordinadas por el Poder Ejecutivo, promoviendo la participación de distintas áreas del Estado y la participación de la sociedad civil, pero siendo el Poder Ejecutivo el que debe coordinar y llevar adelante las políticas del sistema de protección. Bueno, y donde se prevén allí dos niveles de intervención, ¿no? El primer y segundo nivel, el de la integralidad y la excepcionalidad, que mencionaba Ana, y bueno, en el primer nivel, en el plano de las intervenciones más cercanas a lo familiar, lo comunitario, lo institucional, en lugar de los servicios locales, allí dispuestos por la ley como un articulador fundamental, un actor fundamental, articulando, combinando recursos, recibiendo las demandas. Y en la órbita de la excepcionalidad, la Secretaría de Niñez y Adolescencia, ya administrando en el orden de las medidas de protección excepcional cuando los niños deben ser separados de sus centros de vida, ¿no? Pero bueno, más allá de del plano normativo y de esas clarificaciones que tenemos de cómo debería funcionar esto, después entramos en el terreno de las políticas, del diseño y de las implementaciones, ¿no? Con todas las complejidades que hablábamos al principio. Bueno, las planificaciones en sí son instrumentos sumamente necesarios e importantes, porque nos permiten identificar objetivos, prioridades, metas de trabajo en las agendas gubernamentales. Permiten identificar, cuando existen esas planificaciones, las distancias o cercanías entre los diseños y los objetivos y las implementaciones. Pero bueno, lo cierto es que no es frecuente encontrar planificaciones integrales y documentadas de las políticas públicas. De hecho, del sistema de protección no la hay, no tenemos un plan estratégico de cómo llevar adelante esto. Generalmente con lo que nos encontramos y trabajamos son con documentos de programas, de planes, de proyectos relacionados a abordajes específicos para ciertas poblaciones, para ciertas problemáticas, y eso es lo que nos va permitiendo interpretar, armando las agendas de gobierno desde infancias y adolescencias, pero todo como de a retazos, ¿no? Y lo que suele, incluso también lo que pasa de que nos encontramos políticas que se están implementando en los territorios y que no necesariamente encontramos respaldo de diseños de política de eso, ¿no? Como que se empieza por un lado sin tener claridad, por lo menos explícita, de por dónde se va. Y en los documentos que sí existen de los programas, muchas veces lo que aparece son lo que no aparece, en verdad, son las explicitaciones de cómo se implementarán los territorios, ¿no? En general hay mucho diagnóstico de las poblaciones destinatarias, hay muchos diagnósticos de las condiciones que ameritan determinadas intervenciones, pero no siempre queda claro cómo se hará, con qué recursos, quiénes los llevarán adelante, ¿no? Entonces, para nosotros esto fue una instancia muy interesante. Lo que vemos en el efecto, les hemos contado en el primer módulo que desde el área de monitoreo tenemos mayor trayectoria de trabajo en el sistema de protección excepcional, ¿no? En todo lo que tiene que ver con el segundo nivel y con las políticas de acogimiento alternativo, tanto institucional como de acogimiento familiar. Y bueno, un ejemplo de esto, de las distancias que se generan entre los diseños de las políticas y las implementaciones, está dado en una publicación que ahora ya tiene varios años, porque habrá salido alrededor del 2013-2014, que son los estándares de calidad para las prácticas de cuidado dentro de los centros residenciales, ¿no? Una publicación que resultaba muy interesante en términos aspiracionales de qué se esperaba
de los espacios de cuidado, de los centros residenciales, de sus trabajadores y de las infraestructuras necesarias para garantizar el bienestar y los derechos de los niños. Pero nada de lo que estaba puesto ahí tenía su correlación con una provisión y previsión de cómo se llevaría eso adelante. No estaba ni escrito, ni siquiera tampoco después, en los años que siguieron, se lograron fortalecer e implementar políticas de coordinación e integralidad para llevar eso adelante, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí es esto que traigo de las grandes distancias. Por un lado, uno se pregunta, bueno, el objetivo de esos documentos, que si es en términos de sentar horizontes de sentido hacia dónde queremos ir, bueno, puede ser una opción. Pero también, como contraparte de eso, ¿qué puede generar para los trabajadores, para las personas en los territorios, en las instituciones que están con realidades totalmente alejadas de eso que se lee ahí y que no hay ningún acercamiento de cómo eso podría ser llevado adelante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué recae en términos de frustración, de rechazos, de distancias, de descreimiento de los diálogos entre las distintas instancias y ciclos de las políticas, ¿no? Otro ejemplo rápido también, como de aspectos difusos entre esto del diseño, de la implementación y de la territorialización de las políticas, lo vimos con el programa Acogimiento Familiar, ¿no? Nosotros en el año 2019 elaboramos un informe sobre el estado de situación del programa, en donde marcábamos algunas cuestiones críticas al respecto de esta política. Uno de los ejes centrales era la necesidad de fortalecer y de equipar a los equipos de trabajo en términos de más gente, de formación, de ampliación, básicamente porque son dos equipos, eran dos equipos solamente que estaban en la ciudad de Rosario y de Santa Fe, y que en sí mismos ya quedaban disminuidos en sus capacidades para poder llevar adelante todo el recorrido, lo que son los distintos momentos del acogimiento, ¿no? Desde los momentos de selección de las familias, después de los ingresos de los niños a las familias, del acompañamiento, del egreso. Marcábamos la importancia de fortalecer esos equipos, de llevar la política a una escala territorial, de avanzar en la modalidad de acogimiento familiar de una manera sólida, en detrimento del acogimiento institucional, y marcábamos también la importancia de que no sea la urgencia la que rija el ingreso de niños a familias, ¿no? Que en un momento de total de evaluación del programa, muchas veces aparecían familias en función de niños que había, y que eso era importante tenerlo en cuenta. Bueno, en el año 2020, la Secretaría de Niñez toma la iniciativa de territorializar la política de acogimiento familiar, justamente para tratar de desbalancear el crecimiento del acogimiento alternativo institucional, pero también urgida por la cuestión de pandemia y de la necesidad de conseguir, de disponer de nuevos espacios de acogimiento alternativo en el caso de que se incrementen las tomas de las medidas, ¿no? Entonces, las decisiones llevadas adelante para intentar territorializar esa política fue generar mesas de trabajo con los trabajadores de los equipos que ya estaban constituidos y con trabajadores de las delegaciones de distintas partes de la provincia, ¿no? De manera de ir construyendo eso. Pero lo que pasaba ahí, nosotros desde la Defensoría participamos en algunas instancias, junto con RELAF, que es la red latinoamericana de acogimiento familiar, con la que habíamos elaborado el informe. Lo que veíamos ahí, que en esa mesa de trabajo lo que faltaba igualmente, era una coordinación y una explicitación de los lineamientos, de los criterios, de lo que se quería hacer, de los recursos disponibles, para después entrar en diálogo y en formación con las personas del resto del territorio de cómo se debería llevar eso adelante, ¿no? Entonces quedaba en una cosa inconclusa, faltaba direccionalidad, ¿no? En eso, bueno, justamente Fabián Repeto lo decía en el encuentro pasado, ¿no? Las mesas de trabajo en sí mismos no garantizan diseños integrales, implementaciones integrales, sino reconocer las funciones y responsabilidades de cada uno de los actores que se sientan en esas mesas para optimizar los recursos, ¿no? Bueno, entonces podemos ver que las instancias de diseño e implementación de las políticas no son instancias separadas, están completamente intrincadas, lógicas y cronológicamente, pero que para la implementación de las políticas, un requisito fundamental es conocer los territorios,
sus condiciones, sus problemas particulares, cuáles son los recursos disponibles y cuáles son los necesarios de implementar, ¿no? Porque si no, lo que se vive como experiencia, me parece, en los territorios, es esta idea de la política que baja y que los funcionarios y los actores y quienes están ahí tienen que ver qué hacen con eso, ¿no? Y en esas circunstancias, en el qué hacer con eso, sin saber mucho ni contar con recursos, que se termina plasmando es la construcción de políticas fragmentarias, diluidas, con poca capacidad de respuesta a las necesidades reales de las infancias, ¿no? Nosotros tuvimos también oportunidad de vivenciar bastante esto en unos seminarios que llevamos adelante en el año 2018 en el nodo de Reconquista, ¿no? Para nosotros fue, como Defensoría, una experiencia muy importante, porque la Defensoría misma no está descentralizada. Nosotros tenemos sede en Rosario y Santa Fe, y entonces también el territorio de Santa Fe nos queda grande para trabajar en determinadas problemáticas y llegar específicamente. Entonces estas instancias de encuentro a lo largo de varios meses con distintos actores del sistema de protección fueron sumamente enriquecedoras, porque había actores de organizaciones civiles, del Poder Ejecutivo, de áreas de educación, de salud, de las delegaciones de niñez, de los municipios y comunas, del Poder Judicial en ciertas instancias, en las que podíamos intercambiar sobre experiencias y las realidades de cada uno de los lugares de trabajo. Y lo que ahí salía con mucha claridad eran los dilemas de cada uno, ¿no? Nosotros, de la experiencia de Rosario y de Santa Fe, lo que más se ponía en juego era las dificultades para articular entre actores, programas, recursos, para abordar determinadas problemáticas y determinados casos, ¿no? Qué difícil con toda esta cosa a disposición que había y poder generar intervenciones certeras sobre determinadas cosas. Y en Reconquista, algunas veces pasaba esto, pero lo que más pasaba y emergía era la ausencia de recursos, la ausencia de personal, la ausencia de programas, de conocimiento de esos programas para llevarlos adelante, ¿no? Entonces, esta distancia entre lugares en los que hay mucha combinación de recursos y es difícil articular, poner en juego, y otras regiones de la provincia en la que las políticas, por ejemplo, como les decía, de acogimiento familiar, de autonomía progresiva, de procesos de adoptabilidad, no llegan, y si llegan, es como a retazos, ¿no? De alguien del equipo que lo lleva adelante, en el medio de un montón de otras intervenciones. Entonces eso también, esas prácticas, porque existen intervenciones respecto a autonomía progresiva y de acogimiento familiar, pero van mostrando como una diversidad de enfoques, de intervenciones, de pareceres, porque falta una descentralización de la política en términos integrales y coordinados, ¿no? También lo que la gente de Reconquista traía en ese momento, como un aspecto interesante de esos encuentros, era que para muchos de ellos era la primera vez que se estaban encontrando. Entonces esto también es a tener en cuenta, y es respecto de lo que traía Fabián Repeto en la otra oportunidad, ¿no? Porque bueno, muchas políticas faltan. Hay que poder trabajar para que las políticas lleguen a los territorios, pero ¿cómo fortalecemos y efectivizamos lo que sí hay, los encuentros que en los territorios más pequeños, en los grandes también, no quedemos primados por los vínculos muchas veces interpersonales o previos que nos hacen generar mayor afinidad para trabajar en determinadas cosas, sino tener la dimensión de la política, de la intervención de la política, de qué se necesita, considerando esto. Es una arena de disputas, de sentidos, de tensiones, no va a haber nada cristalizado, pero de esto se trata, ¿no? Entonces, bueno, una parte fundamental de una política que se prevé de escala provincial es cómo se descentraliza. Tener en cuenta que política integral no significa una implementación uniforme, sino poder entender la flexibilidad de acercar o combinar los recursos existentes o crear los necesarios, y garantizar que las políticas lleguen. Y garantizar que las políticas lleguen es con inversión, es con cantidad de personal adecuada, y es con formación de personal adecuada, ¿no? Y la importancia de la tríada coordinación, integralidad e inversión. Hay un gran problema también con la inversión
presupuestaria y social, a dónde se destinan los fondos. Es difícil muchas veces saberlo porque como está clasificado el presupuesto es difícil saberlo, pero hay un dato que es importante dentro del área que manejamos mucho, que es la del acogimiento institucional, que es que el 76% de las instituciones de acogimiento son conveniadas. Es una política descentralizada. La verdad que en todo el territorio de la provincia de Santa Fe hay espacios de cuidado, ¿no? La gran inversión del Estado van a organizaciones de la sociedad civil, y está faltando allí una coordinación, como les contaba antes, de todas esas instituciones. Entonces lo que tenemos es una experiencia sumamente diversa de experiencias de institucionalización de niñas, niños y adolescentes, muchas veces cercanas a vulneraciones de derechos, ¿no? Entonces la relación entre en qué invierte el Estado y cómo efectiviza esa inversión en términos de concreción de derechos es sumamente importante. Bueno, para terminar, no sé muy bien cómo vengo de tiempo, pero rápidamente, en términos de propuestas y desafíos, ¿no? En primer lugar, reafirmar y alentar la convicción de que los gobiernos locales son hacedores de políticas públicas. Ciertamente los gobiernos locales crean políticas a partir de recrear o rectificar las políticas que llegan de otros niveles, o de crear de cero algunas a partir de las particularidades de sus territorios. Por eso es importante revalorizar el rol de los estados locales como agentes claves de la implementación, pero también de los diseños, esto que hablábamos, para tener una lectura más ajustada de los problemas particulares, los recursos necesarios y las respuestas posibles. Es necesario, además, dar este debate en este contexto actual, ¿no? En el que está claro que las respuestas homogéneas no son satisfactorias, en que se necesita poder conocer qué está pasando en los territorios y cómo hay que llegar a los territorios en este contexto de pandemia. Junto con eso, tan prioritario como eso, es fortalecer las políticas públicas de cobertura universal desde un enfoque de derechos. Así como hablamos de la importancia de los gobiernos locales y sus políticas específicas, resulta fundamental no dejar de instar al fortalecimiento de los derechos de acceso universal, acceso a la educación, a la salud, a la cultura, a condiciones dignas de vida, a la conectividad en este momento. Y eso es responsabilidad de escalas mayores del Estado, ¿no? Que deben llegar a los territorios. Pero tener en claro esto, los gobiernos locales son soporte de las políticas universales, a través de sus políticas específicas son soportes de las universales. Por otro lado, otro aspecto fundamental de desafíos es, y que se convierte en una propuesta de parte de la Defensoría desde hace tiempo, es la adecuación de los presupuestos a los programas, ¿no? Esto que les contaba recién, es muy difícil identificar en el presupuesto a dónde es destinado realmente el dinero, en términos de a qué poblaciones específicas o qué abordajes, porque son categorías programáticas muy amplias, entonces no podemos medir bien la efectivización de concreción de los derechos. Tan importante como eso es también seguir aumentando, incrementando los niveles de inversión social, que si bien aumentan de año a año, en el contexto en el que estamos es más prioritario que las agendas públicas de infancia prioricen este aspecto, por los mismos datos que poníamos en pantalla al inicio de la presentación. Los índices de pobreza son alarmantes, y para eso se necesita inversión social, ¿no? Bueno, asumir el cuidado como un derecho, ahí estaba, no lo podía leer, asumir el cuidado como una tarea esencial, como un derecho y una tarea esencial. Bueno, ese es otro aspecto que nos ha traído la pandemia con mucha claridad, que estaba dando vueltas, y que esto nos lo ha puesto de cara, ¿no? La dimensión de los cuidados como un carácter imprescindible en el desarrollo de la vida humana, en las distintas etapas de la vida, y con más razón en las infancias y adolescencias. Entonces, es fundamental ahí que el Estado empiece a tomar mayor protagonismo respecto de esto, ¿no? Asumiendo los cuidados también como una responsabilidad social y estatal, y que esto deje de quedar comprendido solamente en la órbita de las familias, y dentro de las familias en el rol de las mujeres como las sostenedoras fundamentales de los cuidados, o del mercado, en el caso de las familias
que pueden tercerizar esos cuidados, ¿no? Es fundamental empezar a pensar en términos de políticas de cuidados, de avanzar hacia estrategias de desfamiliarización de los cuidados, ¿no? Y una vez más, de valorizar esto en términos de inversión social, de inversión presupuestaria, tanto para garantizar los cuidados, qué nuevas lógicas y dinámicas se construyen en función de los cuidados de las niñas, niños y adolescentes de sus ámbitos familiares y en los ámbitos institucionales, ¿no? Porque para que ellos estén cuidados hay que poder sostener y garantizar condiciones dignas a quienes los cuidan, en este caso a los trabajadores. Por otro lado, otro de los grandes desafíos que tenemos y que se nos van sumando es que el paradigma de la protección integral no puede comprenderse sin el paradigma de la diversidad, ¿no? Así como el paradigma de la protección integral en su momento nos trajo unas visiones y unas concepciones novedosas y superadoras respecto de los puntos en los que estábamos asumiendo y empezando a entender y a tratar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Bueno, en este tiempo que fue pasando, en estos años, podemos visibilizar con mayor claridad ciertas cosas que no quedaban demasiado expuestas en el paradigma de la protección integral. Uno de ellos es el derecho a la identidad, ese poder incorporar perspectivas de género, los paradigmas de la diversidad de identidades, porque es una manera de poder garantizar derechos a las niñas, niños y adolescentes, como es el derecho a la identidad, que es la puerta de entrada a los demás derechos. Y esto implica un desafío muy grande quizás para nosotros, no es solo una cuestión técnica, ¿no? Para los adultos. Hay un gran trabajo de parte de los actores del sistema de protección, de revisar muchas veces posicionamientos propios y subjetivos de cómo nos posicionamos frente a esto y habilitamos derechos. Hay que poder empezar a trabajar en profundizar mecanismos de escucha, de atención, para poder acompañar a estas niñas, niños y adolescentes en sus procesos de identificación y de construcción de identidades, ¿no? Bueno, y por último, las políticas públicas de infancia y adolescencia tienen que poder planificarse tomando en cuenta la voz de los chicos, ¿no? Esta premisa es fundamental y sin embargo cuesta mucho materializarlo. Hay algunas políticas en las que se avanza más, hay políticas culturales en las que quizás sí nos enteramos más de los chicos, pero otras como el sistema de protección, en que sus voces quedan muy invisibilizadas, en las que son sumamente hablados por los adultos, ¿no? Y bueno, el Estado sabe muy bien qué derechos tiene que garantizar, hay toda ya una batalla de derechos por los que trabajar, pero el del derecho a la participación y a escucharlos no debe quedar soslayado en absoluto. Cómo se pueden implementar y garantizar esos derechos desde las perspectivas de los niños, ¿no? Y de las niñas. Y los gobiernos locales creemos que son actores fundamentales en ese sentido, porque son agentes de proximidad, son los que están más cercanos a los chicos y a sus familias, para conocerlos, para escucharlos, y para trabajar tanto en sus niveles de intervención como para trasladarlos a niveles de escala mayores de las políticas, ¿no? Bueno, hasta aquí la presentación de las escalas en mayor nivel de las políticas públicas de protección de la provincia de Santa Fe. Siguen Nati y Dani. Bueno, muchas gracias Lorena. No sé, Dani creo que se cayó internet de un segundo, pero ya seguro que se va a sumar. Agradecerles a todos los participantes y a la posibilidad que nos dio la Defensoría en la cabeza de Analía Colombo, con todo el equipo con el que siempre trabajamos, la posibilidad de encontrarnos nuevamente. Con muchos de ustedes nos hemos encontrado en algún momento a partir de instancias de intercambio. Y mucha gente no nos conoce, por eso un poco la idea de nuestra presentación de hoy, desde compartirles algunas ideas que nos ayuden a construir y reflexionar juntos esta propuesta, básicamente compartiéndoles un poco la mirada que tiene la organización Aldeas Infantiles SOS Filial Rosario,
liderado un poco con nuestra directora Emelina Arrieta, que también facilitó que este encuentro sea posible, y le agradecemos mucho, a la vez retomando algunos de los conceptos que Fabián Repeto nos compartió en un primer encuentro, y la exposición que Lore también nos sintetizó. Y por otro lado, compartirles puntualmente un poco la modalidad de trabajo con la que nosotros, en particular desde la línea de desarrollo de capacidades, tenemos, y un poco es la invitación también para que esta propuesta sea participativa y puedan sumarse a partir del chat, o como también algunos preguntaban si quedaba material de estos encuentros. La idea es compartir una caja de herramientas donde también van a poder en un futuro acceder a ese material y poder compartir algunas de las miradas que tenemos como organización. Para hacer una breve introducción, les cuento que Aldeas Infantiles SOS, si bien está en Argentina hace más de 40 años, en la ciudad arrancó a partir del 2009, con un programa de fortalecimiento familiar y de desarrollo comunitario, donde la convicción que tiene la organización, y un poco el paraguas que nos propone la Convención Internacional de los Niños, es hacer foco en el trabajo con los adultos, con las familias, con las diferentes características de conformaciones familiares, para a partir de ellos poder garantizar los derechos de los niños. Entonces, nuestra organización destina sus energías y pone sus esfuerzos básicamente en la prevención de la pérdida del cuidado parental. Es decir, trabaja sobre el derecho de los niños de vivir en familia. Entonces, trabajamos específicamente en las instancias de prevención, o aquellas instancias donde se ha perdido el cuidado familiar, buscar de acompañarlo temporariamente para poder restituirlo en aquellos casos que sí se pueda, y en los casos que no se pueda, tratar de acompañar el proceso para que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes puedan vivir en familia. De alguna forma, veíamos que Fabián en la primera presentación nos hacía mucho hincapié en la importancia de las definiciones conceptuales que se toman a nivel organizativo y a nivel operativo. Trabajo de niñas, niños, jóvenes y adolescentes que han perdido el cuidado familiar o que estén en riesgo de perderlo. Digamos, esa es una definición institucional operativa que nos toma un posicionamiento de un trabajo constante por los derechos de la infancia, pero en particular ese derecho. Es importante recalcar que, digamos, como organización de la sociedad civil, eso es viable, obviamente que no en todos los sectores, en todas las organizaciones del sistema. Para eso, un poco también, y completar un poco la idea de cómo pensamos con Daniel en la propuesta, les quisiera compartir un poco un bosquejito de cómo nosotros nos pensamos de alguna forma en esta estructura, en este sistema, ¿no? Entendemos que en el trabajo territorial es clave el enfoque de conocer y tener en claro el marco jurídico, el marco normativo que nos compete. Que eso generalmente en los equipos técnicos los tenemos como bastante trabajado, más allá de que, bueno, el nuevo paradigma ha llevado a cambios constantes y en los últimos años ha sido de forma más significativa, pero en general todos los actores que conformamos las organizaciones que trabajamos por niñez, podemos ubicarnos dentro de un marco normativo común, donde sabemos que nuestro paraguas, digamos, internacional es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, luego la Ley de Protección de los Derechos Integrales de Niñas, Adolescentes, que ha establecido el diseño específicamente de la institucionalidad que marca en las temáticas de infancia. Ahora, esta misma ley, un poco lo que nos convoca en esta pregunta que nos hacemos de cómo
acercar esa implementación en un enfoque territorial con una mirada integral, nos lleva a entender de que el trabajo no se hace solo, se hace con otros, ¿no? Y un poco la ley lo especifica claramente, y a la vez sabemos que en la práctica las limitaciones que todas las organizaciones tenemos. Por lo cual entendemos que en ese trabajo con otros podemos visualizarnos en un esquema mayor, de alguna forma que nos invita a generar esas particularidades y poder observar esas particularidades territoriales, esas características de los diferentes actores, que más allá de los vínculos interpersonales o informales que podemos llegar a tener, se pueden construir sistematizaciones, acciones específicas que nos invitan a tener unas particularidades y características propias de cada territorio y de cada lugar en el cual nosotros trabajemos. Pero a la vez, un poco desde la línea específicamente que les mencionaba, nosotros a la hora de trabajar, un poco lo que intentamos proponernos es desde un lugar un poquito más alternativo, si se quiere, o complementario, buscando de alguna forma de que ubicarnos en un lugar por fuera de este esquema, es decir, poder tener una actitud reflexiva, una actitud de construcción colectiva, de asumir diferentes responsabilidades en relación a este sistema de forma conjunta. Entonces la conversación de hoy, en la cual los invitamos a participar y a sumarse a partir del chat o después en las instancias a posteriori de conversación, la idea es poder analizarlo de una forma más transversal y más conjunta entre todos. Nosotros, como les decía, nos ubicamos dentro del sistema de protección integral, donde claramente la articulación es con instituciones del Estado, y a la vez aquellas instituciones que también se desarrollan en la comunidad, que trabajan con la niñez y con las familias de estos niños con los que nosotros trabajamos, para promover y restituir estos derechos y poder garantizar un entramado, un esquema de articulación constante y de permanente revisión que pueda permitir acompañar a las familias de las comunidades en las cuales estamos insertos. Para lo cual Aldeas de alguna forma plantea que nuestro trabajo lo focaliza dentro de un programa de fortalecimiento familiar y desarrollo comunitario. Básicamente nosotros, como les contábamos, estamos en la ciudad de Rosario, la filial arrancó en el año 2009, y en su momento, apenas se inició, se hizo un trabajo específico de análisis de la situación, lo que se llamó un estudio de factibilidad. Se convocó a técnicos específicos de la ciudad que pudieron visibilizar de alguna forma cómo la organización podía insertarse localmente. Y se vio específicamente la necesidad en la zona oeste de la ciudad, zona en la cual continuamos trabajando, y con el correr del tiempo este análisis de factibilidad se fue analizando y se fue revisando constantemente, lo que permitió que hoy también estemos trabajando en la zona norte de la ciudad, y también recientemente comenzamos a trabajar también con otra organización local en otro barrio en zona sur. Pero básicamente el trabajo que hacemos se desarrolla en distintas instancias, que son los espacios de cuidado diario, que en general proponen propuestas pedagógicas de cuidado dirigidas a los niños específicamente, después el acompañamiento de forma individual y de forma familiar a las familias de estos niños con los que trabajamos, y por otro lado se generan todas instancias de desarrollo de capacidades para los niños y sus familias. Y por otro lado es la mirada de un trabajo articulado de forma comunitaria y de forma sostenida. Es que en el año 2015
2015 surge que de alguna forma algunas organizaciones locales, desde el propio Estado, veían que desde la organización teníamos algunas experiencias y sistematizaciones que fueron generando diferentes proyectos puntuales. Entonces, en algún momento, cuando vimos que había un cierto saber hacer que la organización tenía, que al trabajar con otros se potenciaba, esos proyectos específicos se tornaron en lo que llamamos la línea de desarrollo de capacidades. Una línea que tiene como objetivo el trabajar con los adultos, que tienen a cargo el cuidado y la promoción y protección de los niños. Entonces, un poco con Daniel conformamos de forma conjunta hoy esta línea, y sobre todo teniendo en cuenta que la organización tiene como eje o enfoque principal lo que es la crianza positiva. Nosotros planteamos la crianza positiva como parte de un proceso donde el adulto es responsable y acompaña en la creación del contexto de seguridad y de entornos protectores, y a la vez es el responsable de brindarle al niño una relación afectiva, de ternura y de acompañamiento, para poder lograr un desarrollo pleno de esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Por lo cual, desde la línea específicamente, nuestro trabajo es con los adultos en el desarrollo de capacidades. Esto un poco nos llevó, de alguna forma, como les decía, a formalizar esta línea e ir encontrando una forma de trabajo, buscando generar instancias de reflexión de diferentes formas, que después Daniel seguramente nos va a compartir, pero básicamente lo que nos lleva es a tener un posicionamiento específico dentro de la propia política que tiene nuestra organización. Como les decía, por ahí en la caja de herramientas ustedes van a poder visualizar algunos políticas y marcos conceptuales que están muy claramente definidos, muy concretamente definidos, y que a la vez en el proceso que se va dando la propia organización se van actualizando y se van modificando, pero que son puntos de partida para cualquiera de los integrantes de nuestra organización, y a la vez es un punto de partida y un encuadre que internamente nosotros tenemos. De alguna forma, para poder comprender un poquito cómo trabajamos desde la línea, me gustaría compartirles un poco el posicionamiento que tiene la organización con uno de los conceptos claves que trabajamos, que es el de vulnerabilidad. Que lo contemplamos como una intersección, o el resultado de una intersección entre los factores que pueden ser de riesgo y factores protectores. En general, cuando entendemos factores de riesgo, son aquellos que generan alguna amenaza o que pueden llegar a generar alguna afectación, o factores protectores que pueden estar relacionados al desarrollo o el bienestar, ya sea de los individuos o de las personas a nivel individual, o del entorno en el cual ellos están inmersos. Por lo cual, el concepto que se toma de vulnerabilidad va variando, va modificándose en función al momento vital de la persona, a las situaciones. Bueno, la pandemia fue una externalidad que nos atraviesa a todos, que de alguna forma también caracterizó instancias de vulnerabilidad mayores o menores, de alguna forma entendemos que afectan de forma directa a las familias y a su forma de construcción de entornos seguros y protectores para los niños a los cuales, con los cuales ellos conviven, ¿verdad? Entonces, nos parece que es muy importante revisar esta cuestión conceptual y tener en claro, por ejemplo, en este caso, que la vulnerabilidad que nos planteamos a nivel social no la vemos desde un concepto exclusivamente de carencia o de pobreza, de una situación de pobreza y de limitación, sino más bien es un concepto que está asociado a un montón de factores que tienen que ver con características educativas, culturales, sociales, que permiten que determinada persona o grupo poblacional se encuentre en distintos momentos, en distintas instancias de mayor o menor grado de vulnerabilidad. Es por eso que
es clave para nuestra organización tener un posicionamiento al respecto y poder ir analizando esos matices que se van dando en nuestro grupo meta. Les decía que, por otro lado, que para poder responder un poco a esta pregunta que nos convocaban en el intento de esta construcción de consensos colectivos y de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la concepción que tenemos es de trabajar con otros. En ese trabajo con otros que puedan acompañar a las familias desde un lugar de apoyo, de compromiso, y con los distintos actores que conforman la comunidad y de forma de corresponsabilidad también. Es ahí que en primer lugar se ha trabajado con el Estado, siempre en todos los niveles, y por otro lado trabajamos con las propias organizaciones de la sociedad civil que están en las comunidades, pero también con personas individuales de la comunidad en general y con fundaciones y empresas que acompañan de alguna forma el proceso que la organización va generando en pos de este cuidado responsable y la construcción de los entornos seguros y protectores, que de alguna forma garanticen el desarrollo pleno de los niños, ¿verdad? Es así que, como comentaba Analía al principio, en su momento prácticamente somos contemporáneos, en 2009, 2012 la Defensoría, al principio realizábamos acciones un poco más aisladas y más informales, hasta que ya hace 3 o 4 años hemos formalizado un convenio de colaboración mutua que nos ha permitido intercambio de información, fortalecimientos de ambos equipos. Bueno, esta invitación también es producto de ese vínculo que hemos ido estrechando, y así sucede con muchas otras organizaciones. Y bueno, en el caso puntual de la Defensoría también se dio esta posibilidad de acercar la Defensoría al territorio, a partir de los espacios en los cuales trabajamos, que no solo un equipo técnico no solo presta servicios a nuestros beneficiarios, digamos, a las personas que asisten a nuestra comunidad de los espacios de cuidado, sino a la comunidad en general. Así que ese es un ejercicio que de alguna forma nos hemos ido dando en todos estos años, que nos ha permitido construir una red local con las comunidades, tanto en el espacio más chiquito del barrio como en la ciudad en general, y bueno, también nos ha permitido en algún momento desde la línea también interactuar con otros actores de la provincia. Nosotros desde la línea, un poco la posición que tenemos desde la filial, entendemos que para poder zanjar de alguna forma este margen que se plantea entre los marcos legales que veíamos y las modificaciones que nos demandan el nuevo paradigma y la materialización concreta en el territorio, la cercanía con el territorio, nos requieren de alguna forma a los equipos profesionales y a los distintos equipos que conformamos las organizaciones e instituciones que trabajamos por la niñez, algunos desafíos concretos que tienen que ver con revisar de alguna forma nuestro desarrollo conceptual, nuestro marco conceptual, la enunciación de las problemáticas que de alguna forma nos atraviesan, para lo cual se requiere mucha creatividad. Entendemos que es necesario que ese análisis sea a partir de intervenciones y un análisis creativo, y siempre es con otros. Por eso agradecemos y valoramos mucho la posibilidad de este espacio y los invitamos a construir en la medida de lo posible instancias de este tipo, que entendemos que son las que construyen contenido y posibilidades específicas para seguir analizando nuestro territorio. Sobre todo también nos lleva a mucho trabajo interno, en este caso Aldeas tiene sistematizado mucho trabajo hacia adentro de nuestra organización, y a la vez se ha ido adecuando. La línea, como les decía, arrancó en el 2015, pero que también ha sido producto un poco de esa necesidad interna organizacional, y que a la vez permiten de alguna forma poder revisar nuestras prácticas, generar esas sistematizaciones constantes y revisarlas como para que generar un retrabajo con los distintos equipos y acercar lo máximo posible esa brecha, ¿no?
de alguna forma entendemos que el reto que se tiene día a día es poder generar esa visión de integralidad y de corresponsabilidad para mejorar la prestación de servicios hacia las familias, pero directamente sabemos que esto va a redundar en garantizar el sistema de protección en general para todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Así que un poco es el encuadre con el cual nosotros queremos trabajar, y ahora lo sumo a Daniel, si es que pudo conectarse, como para poder compartirles un poco cómo es nuestra forma de trabajo y invitarlos a participar también de esa actividad. ¿Estás ahí, Dani? Sí, estoy acá. ¿Cómo están? Tuve una dificultad con la cámara, no suele suceder, así que estoy sin rostro por ahora. Bueno. Estoy tratando de solucionarlo mientras les hablo. Si me dan unos segundos más. Conseguí otra computadora para hacerlo. Vieron cómo es esto, ¿no? Rápidamente, así que estoy tratando de ingresar. Hay que tener mecanismos alternativos siempre de conexión. Es un poco lo que nos lleva la tecnología y nos invita. Así que ahí estoy entrando. Sí, me gustaría retomar un poco lo que decía Lorena, lo que decía Repeto y recién Natalia, ¿no? Un poco el motivo de este encuentro y de estos encuentros es poder pensar o problematizar esta distancia que hay entre lo abstracto y lo concreto, ¿no? Entre el mapa y el territorio, como le decimos a veces también con Nati. Hay una cuestión que me parece fundamental sobre los marcos normativos, que tiene que ver con que tienen un carácter impersonal, ¿no? Entonces uno de repente accede, y en mi experiencia propia me ha pasado en aldeas, las leyes vienen, o los marcos normativos en general, vienen como muy depurados, en el sentido de que uno accede a eso y se olvida un poco de todo el constructo histórico que hay detrás, de la filosofía de las cuales se desprenden, y eso hace que a veces sea difícil la apropiación. Cuando uno entra a un lugar nuevo, a una instancia de trabajo, si no tiene un recorrido previo, es difícil, ¿no? Entonces, un poco la idea de lo que tratamos de hacer con Nati, tanto en nuestra metodología como es toda una manera de hacer que tiene Aldeas Infantiles, es no solamente tener disponible ese marco normativo, sino poder revisar de vuelta todas esas filosofías que lo hicieron posible, ¿no? Eso nos parece fundamental. Si nosotros recuperamos, y lo pensamos mucho como la idea de diseño, ¿no? De diseño e implementación también está ahí. Y si nosotros pensamos en el diseño, incluso cuando ustedes ven un logo de un equipo de fútbol o de una marca, toda esa simplificación, toda esa condensación gráfica, bueno, lo mismo podemos pensar con los marcos normativos, ¿no? En definitiva es una condensación depurada. Entonces, se aleja bastante de lo concreto, de la práctica diaria, y por eso volver a revisar los conceptos filosóficos de los cuales se desprende, me parece que acerca o vuelve a acercar otra vez con lo concreto cotidiano. Así dejan de prescindir de mi rostro, de la ausencia de mi rostro. Les voy a mostrar, por ejemplo, cómo Aldeas, díganme si lo pueden ver, por favor. Nati, ¿se puede ver? Ahí está entrando, sí. Bien. ¿Cómo nosotros trabajamos en Aldeas el concepto de vulnerabilidad? ¿No? Esto es muy importante, ¿no? La precisión lingüística, porque hay una manera de estar, ¿no? De integrar, que si uno no... Hay toda una predisposición a partir de las palabras, ¿no? Las palabras no son inocentes, entonces uno de repente no es lo mismo que nosotros digamos que alguien está solamente lastimado, que con el concepto de vulnerabilidad que designa la posibilidad de ser herido. Elegimos este concepto con Nati a propósito porque es un concepto abierto y relacional, es siempre en relación a. Entonces, tanto si laburo en territorio, como si laburo en una cuestión más administrativa, que también tiene que ver con el territorio, pero digo, ya si trabajo de manera directa, ¿no? Con la gente de un pueblo, de un barrio, no es lo mismo que yo lo piense como alguien que está herido, que como que tiene la posibilidad de ser herido, ¿no? Es un concepto mucho más ético,
y habilita un montón de otros sentidos y también de maneras de abordaje. ¿Sí? Es un concepto que no estigmatiza, sino que está y pone énfasis en la acción, de lo que está sucediendo, o de lo que podría llegar a suceder, ¿no? Este concepto de vulnerabilidad se emparenta también con otro que utilizamos en Aldea, que nosotros decimos, bueno, trabajamos con niños y niñas que han perdido el cuidado o están en peligro de perderlo, ¿sí? Que no es lo mismo decir que ayudamos a huérfanos, por ejemplo, que es algo que circula mucho, ¿sí? Si yo me paro frente a una persona, ahí creo que alguien está hablando en el chat, no sé. Nati, avísame después porque yo no... Sí, pero continúo con la idea. Bien. No es lo mismo que yo diga ayudamos huérfanos que yo diga que esa persona, ¿sí?, tiene o ha perdido o a ese niño o niña, ¿no? Es muy distinto el abordaje, porque uno puede caer incluso en revictimizar, en generar, y no sabemos en realidad cómo es esa familia. Y en todas estas conexiones, en toda esta arena de sentido que nos decía antes Lorena, se juega también la intervención, ¿no? De qué manera intervenimos con esa persona. Seguramente si estamos acá y con Natalia nos pasa en territorio todo el tiempo, ¿sí? Cuando damos talleres, cuando damos charlas, que casi ninguno de los integrantes, y eso nos puede incluir a nosotros, responde al esquema clásico de familia, o victoriano, ¿no? Del papá, mamá, nene, nena. Y si repasamos nuestras historias individuales o familiares, muy probablemente nos pase lo mismo, ¿no? Como que ese modelo ideal que tenemos, y si nosotros cayéramos en la idea de decir, bueno, son huérfanos, probablemente responda como carencia a ese modelo, ¿sí? Esto que parece muy preciso, muy lingüístico, tiene mucho que ver después con cómo nosotros podamos tomarnos las cosas a la hora de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque suponen un montón de prejuicios y de pasos previos, y concretamente, si yo, digo, en el trabajo que hacemos con Natalia en la línea, trabajamos mucho, ¿no? La crianza, el autocuidado. Entonces es muy importante abordarlo desde un lugar ético y que contemple esas particularidades, esas singularidades de la persona, ¿sí? Y esto no sé si está en un marco normativo. Uno lo puede enunciar, ¿no? Lo puede enunciar, pero no necesariamente está ahí. Yo pensaba un poco también en lo que decía Repetto sobre la integralidad bifronte, ¿no? Como en definitiva muchas veces caemos en decir, bueno, esta es la causa es la pobreza, la causa es, ¿no? Y en realidad no vemos toda esa cadena o toda esa complejidad que está alrededor. Y desde ese prejuicio a veces actuamos y a veces también nos separamos, lo enunciamos medio para sacárnoslo de encima, ¿no? Nos desimplicamos, como si fuera, también como decía por ahí Lorena, ¿no? Una entelequia, que uno lo puede depositar eso, o ver al Estado como algo metafísico, por fuera nuestro, no sobre el Estado, ¿no? La escuela, ¿no? Son entidades, todas esas instituciones y las organizaciones se nos vuelven un poco así. Y eso nos quita un poco también de responsabilidad y de posibilidad de intervención. Dani, perdón, ahí me parece que está bueno el comentario que nos hace Mariana, que dice que sería muy práctico y enriquecedor que se pueda exponer situaciones con las que se trabaja, porque muchas veces lo asociado a lo creativo o al juego dista de lo que pareciera como que es, dices, jugando y poco seguro, dista del trabajo concreto y real con la familia. Que muchas veces pareciera que las propuestas lúdicas y creativas, sí, nosotros desde la línea es como que justamente en esta mirada que nos plantea Daniel, es que entendemos que el juego, el arte y un montón de otros recursos que por ahí nos invitan a utilizar diferentes lenguajes, nos ayudan a tener una posición más clara justamente del lenguaje y no caer en conceptos cerrados. Es un poco la invitación de ponerlos en juego, ¿no? Sí, el juego crea estados de la realidad. A nosotros nos pasa concretamente, y en un rato lo vamos a ver con una dinámica, habilita un montón, ¿no? Porque como estas situaciones son complejas, y muchas de estas no tienen que ver solamente con hablar, con la palabra, sino con los sentidos,
con cómo uno se vincula con el espacio, ¿no? Nosotros en Aldeas hablamos mucho de entornos seguros y protectores, y eso tiene que ver desde la arquitectura del lugar, ¿sí? Qué disposición arquitectónica tiene el lugar, cómo uno se mueve, y, a ver, es realmente práctica. Muy probable, o sea, a partir del juego salen este tipo de cosas. Yo puedo acceder quizás, o podemos habilitar a que alguien hable de su pasado, y de algunas cosas que de otra manera quizás no hablaría. Podemos dar un ejemplo, Nati, con nosotros trabajamos mucho lo espacial, ¿no? ¿Qué es esto? A veces le decimos, no es lo mismo que una persona escriba, yo le digo a una persona que escriba en un papel cómo ha sido su infancia, por ejemplo, y después tenga que levantar la mano y esté tímida haciéndolo, que esas personas puedan tener, por ejemplo, no sé, en un juego una línea de meta con diferentes años, diferentes edades, y ver cómo el otro se va moviendo, cómo le cuesta al otro, cómo no, y que lo lleve de la mano. Parece ridículo lo que estoy diciendo, pero no lo es, ¿no? Es también una lógica de la niñez. Y realmente les aseguramos en nuestra práctica que eso funciona mucho más para abrir algunas cuestiones, Sí, para que inclusive aparezca estos la resquicios virtualidad, sí. la virtualidad también nos ha llevado de alguna forma a traspolar cuestiones concretas que hacemos en lo físico también a lo virtual, y también lo hemos podido de alguna forma lograr, o intentamos lograrlo de alguna forma con otros recursos que hoy nos condicionan desde la virtualidad, ¿no? De todas maneras, nada, o sea, está bueno la pregunta, es un prejuicio grande, digamos, ¿no? Pareciera que el juego se opone a lo que es serio, a lo que se supone que es serio. También nosotros, aunque desde la línea no trabajamos directamente con niños y niñas, sí trabajamos con adultos que están en cuidado o que tienen contacto directo con niños y niñas, y un poco la mirada nuestra es tratar de que puedan volver a jugar, porque nos parece que es una manera de acompañar a la niñez, a los diferentes tipos de niñez. No sé si había otra pregunta, Ana, si no paso a la siguiente. Dale, pasamos. Pasamos. Sí, las vamos a retomar después las preguntas sobre el final, así terminamos un poco estas ideas que queremos compartirles como conductor. Bueno, nos parecía importante volver a retomar este concepto, ¿no? Que Deleuze y Guattari toman para pensar la sociedad en general. Son dos lógicas que pueden tomarse para lo organizacional, pero también tienen que ver con cómo se vive hoy, ¿no? Una lógica arborescente que tiene que ver con un árbol, y la del rizoma. Y esto lo podemos pensar en varios lugares del proceso. Cómo funciona un organigrama de cualquier asociación, pero también puede ser una manera en que circula la información, ¿no? Hoy estamos muy invadidos de diferentes tipos de información, y vuelvo a esta idea de precisión, ¿no? Fíjense cómo a partir de la pandemia se vuelve a hablar de la libertad o de la educación, ¿no? Y a veces no sabemos de qué libertad estamos hablando, ¿no? ¿De qué libertad hablamos? No creo que nadie se opondría a la idea de libertad, ¿no? Bueno, y a veces eso tiene que ver con no ser precisos. La lógica del árbol bueno, el árbol está muy poetizado, ¿no? Pero la lógica del árbol, bueno, uno tiene una base de la cual se desprenden raíces, pero ¿qué pasa? Si yo corto la base, mueren todas las raíces, ¿no? Esto en lo concreto se puede pensar, cómo puede circular la información, ¿no? En una lógica derivativa. Es decir, yo le paso a alguien, en Aldeas, por ejemplo, no sé, tenemos que delegarle a algún actor, nosotros nos encargamos de una parte del proceso, yo se la doy a otro actor, y después me desligo completamente. Esa información se quedó conmigo, chau, me desentendí. ¿No? Digo, y a lo mejor, y el que sigue, el que tomó ese caso, ese tema, lo hace por su cuenta sin saber tanto a lo mejor qué hacía yo. Es como un pasamanos, ¿no? Bueno, te lo paso, ¿no? Te lo paso y queda, ¿no? El problema de esto es que si uno corta esa base, se cae todo, ¿no? El rizoma, por el contrario, es un tubérculo en el cual hay líneas de entrada y de salida. Hay múltiples líneas, ¿no? Entonces, hay una comunicación interdependiente. ¿Quiere decir esto? Es una lógica que tiene que ver más con la corresponsabilidad, en todo caso, y la complementariedad. O sea, yo sé quién tiene la información, a mí me toca un lugar dentro de la cadena, pero yo sé quién tiene la información, a quién se la puedo pedir, a quién no me desentiendo
En todo caso, después, según la planificación que tiene cada uno, le corresponde una parte más, una menos, ¿no? Pero digo, yo sé en qué estado de situación está tal tema, tal cuestión, y si algo más arriba o más al costado, porque acá no hay una arriba y una abajo, se cae, alguien puede recurrir a mí para que yo abone a eso, ¿no? Esta lógica pues, se ve muy concretamente en cosas muy, muy pequeñitas y cotidianas, ¿sí? Que nos pasa incluso haciendo impuestos, a veces cuando nos quejamos, ¿no? De los impuestos, de tal lugar. Voy a un lugar, a mí me ha pasado hace poco, ¿no? Voy a un lugar y me dan toda una serie de requisitos para llenar, y la persona, o sea, está una oficina al lado de la otra, una ventanita. Incluso son personas que están comunicadas en el mismo lugar, ¿no? Digo, que están comunicadas en el mismo lugar. Bueno, me dan una serie de requisitos, yo lo lleno, se lo doy a la persona al lado y me dice, no, esto está mal, esto ya hace 2 años que no va más, es otra cosa. O sea, las dos personas manejan información distinta, están al lado, no se comunicaron entre sí, ¿sí? Este es un ejemplo obvio. Puede pasar con una lista, yo tengo una lista, por ejemplo, a lo mejor podría tener una lista de la gente que vino hoy acá, Nati tiene otra, quiero decir, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Estoy dando un ejemplo por ahí que a lo mejor no trae tantas consecuencias, pero esto puede pasar cuando uno maneja información más sensible, ¿no? Sobre un estado de un caso, ¿no? Por eso es importante volver a la comunicación y por eso nos parece importante esta distinción, que además no solamente tiene que ver con cómo uno puede organizar la información, ¿no? Sino que también tiene que ver con la metodología. Ahora en un rato vamos a ver por qué. Nosotros tratamos de que esta lógica esté en nuestra metodología de trabajo, ¿no? Y aparte porque hoy, y fíjense cómo se trata la pandemia, no vemos datos, no vemos información, vemos datos de muertos constantemente, como si eso significara algo, ¿no? Los datos por sí solos no son nada, ¿sí? Yo puedo tener una planilla, ficheros, no tiene, para darle un sentido, ¿no? Tiene que haber una idea y una organización de esos nodos de sentido. Un poco funciona así Internet también, para pensarlo de otra manera. Internet fue pensado justamente para que si un servidor se cae, la información pueda ser buscada en otro lado. Por eso podemos guardar cosas en la nube, y si nos pasa algo con la computadora, si no anda la cámara como a mí, yo puedo tratar de conectarme de otro lado, digo. Pero un poco esa es la lógica. Creo que hay una pregunta por ahí, Nati, ¿puede ser? Y un poco la idea de la importancia del trabajo en red, y continuamos, Dani, porque después retomamos un poco estos temas, no te da problema. Bueno, dale, ¿querés pasar los links? Ahora vamos a hacer Dale. un jueguito rápido, donde se va a poner un poquito en juego esto que estábamos hablando. Quería decir una cosa más mientras tanto. Fíjense qué importante es pensar en el constructo histórico, en el momento que estamos, para definir los términos y ser precisos, que tengo entendido que Defensoría, y también lo ha hecho Aldeas, ha puesto el niñas y niños, primero el niñas, ¿no? Como una cuestión de género, de pensarlo, ¿no? De restitución. Que eso puede ser, y además también no solamente tiene que ver con el ahora, sino que tiene que ver con una construcción histórica, ¿sí? Con darle la importancia que merece. Y es algo, aparte, que está abierto, quiero decir, ¿no? Se va construyendo a cada momento. Pero uno ya sabe, si yo leo eso, ¿desde dónde está parado Defensoría, por ejemplo? ¿Dónde está parado Aldeas? Ya me dice algo, ¿no? Es una manera de pararse. Sí. Ya compartí el link, Dani, ¿querés explicar un poco cuál sería la propuesta? Bueno, quiero que entren al link que les pasó Natalia, ¿sí? Y que contesten la opción que más les parezca. Yo ahora lo voy a compartir y lo vamos a charlar. Esto es lo que les voy a decir. Díganme, fíjense por favor, espero que puedan entrar todos. A ver. El link está en el chat. Dice no me llegó ningún link, no encuentro el link. ¿Lo pusiste en el chat, Nati, el link? Sí. A ver, les pido que no vuelvan a... Así lo pueden ver, porque si no los tapan los links anteriores. Ahí va de nuevo. ¿Lo ven? Lore, ¿vos no? Fíjate si no se lo estás pasando en privado a alguien en lugar de a todos. Puede ser, a ver, perdón. A veces sucede. A ver, ahora. ¿Están viendo mi pantalla?
¿Están viendo? Sí, estamos viendo el Zoom tuyo. No, bueno. No es eso lo que tienen que ver. Los chicos de técnica no lo tenían también. Yo ahí no ven el link. Me falta. Ahora sí, perfecto, ahí me confirman. Está bien, gracias. ¿Puede ver? Disculpen, No. pero a veces no, estamos ingresando, pero no se puede ver. Bueno, ¿cómo estamos hoy, con la tecnología? Deme un segundo. Estamos viendo seguramente alguna pantalla tuya del Chrome u otra pantalla. Ahí veo que están contestando, pero ustedes no lo pueden ver todavía, me parece. No. Salir y volver a entrar. Ay, 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 ¿qué le vamos a hacer? Bueno, la idea un poco de esto es ver cuáles de estos dichos circulan a nuestro alrededor. Ahora les vamos a decir por qué vamos a hacer con esto, qué efectos tiene el lenguaje en nuestra vida y en nuestra práctica concreta, cómo después eso tiene que ver con el trabajo, que a veces nos ponemos en modo autómatas y pareciera que una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos? Bien. Bueno, ahí les voy a tratar de compartir otra vez. Ahí la mayoría dice que ha podido compartirlo. Bien, ahí creo que se puede ver, ¿no? Sí, ahí está. Fíjense lo que nos aparece acá. Este país se lo levanta laburando. ¡Wow! Este es como un clásico, ¿eh? ¿Qué más? Las niñas siempre dicen la verdad. Lo que pasa es que nació en una familia pobre, ¿no? Sí. Son todos corruptos, el Estado no resuelve. De tal palo, tal astilla. Bien. Acá uno puede tener varias posiciones, ¿no? Pero nosotros lo reducimos un poco a dos. O bien se encuentra a veces diciendo esto, o bien se encuentra otro en su entorno diciéndolo, y dice, no, pero ¿qué está diciendo esta persona, no? Como medio que se separa ahí, ¿no? Son maneras un poco de desimplicarse, ¿no? De desentenderse, de poner un poco afuera, sin estar uno involucrado, ¿no? Con estos dichos. Y también fíjense cómo son cosas que tienen mucho que ver con la voluntad individual, o el otro o yo. Soy yo o es el otro, ¿no? Como dos polos, ¿no? De potencia e impotencia. Esto que circula, ¿no? Tiene efectos muy concretos en cómo nos sentimos, en las decisiones que tomamos, ¿sí? Ahí nos están preguntando algo. ¿Puede ser? No, está bien, Dani. Bueno, ahora vamos a pasar, Nati les va a pasar otro link. ¿Sí? Vamos a ir al otro link, Nati. Y vamos a hacer lo mismo ahora. Ahí nos decía a una de las chicas que lo veía relacionado a Andrés, que a lo que escuchaba del servicio local, digamos, no, Natalia, perdón, que lo relaciona a frases hechas, ¿no? Son frases que escuchamos normalmente en la sociedad en general, en las familias mismas, a veces nosotros mismos nos encontramos repitiendo un poco esos discursos, ¿verdad? Sí, son frases hechas, totalmente. Vamos a ver. Sí, es una opción, Gonzalo, solamente. Es un poco un ejercicio que nos estamos proponiendo para jugar, seguramente son más de uno, pero para poder visualizar un poquito, y ahora vemos en el segundo link un poco algunas otras respuestas. Ahí está, volví. Por el final, un poco bajo me queda, pero bueno, no lo quiero tocar mucho. Hago una propaganda de AIDA. Bueno, ahí vamos viendo distintas respuestas, algunas que se repiten un poco más.
como me tengo que enojar menos. Les digo que mientras estaba charlando y le estábamos mostrando eso, traté de resolver lo de la cámara en simultáneo, ¿no? Así que bueno, tuve que reinstalar los drivers de la cámara y bueno, ahora se me ve la boca, no me puedo poner a altura, pero... Poné tu libro. Tratamos de tomarnos con humor esto. Bueno, me tengo que enojar menos. ¡Guau! ¿No? Tengo que ser más objetivo. Fíjense, quiero que pensemos qué relación hay entre esa frase que nos parece genérica y cómo esa frase se metaboliza y se convierte en una exigencia individual para nosotros. ¿Sí? Podemos pensar qué diferencia hay, ¿no? Entre, a ver, tengo que ser más, por ejemplo, el tengo que ser más productivo es como otra variable internalizada, y esto circula mucho, ¿no? Y no importa que uno trabaje en lo social, a mí me pasa todo el tiempo, le pasa a Nati, lo charlamos siempre. El tengo que ser más productivo es una variable de a este país se lo levanta trabajando, ¿no? Porque es sobre uno, yo tengo que ser más productivo, ¿no? Me tengo que enojar menos. ¿Hasta qué punto negamos también esto que decíamos, las sensaciones, el juego? ¿Cómo ser que si trabajamos en lo social no nos enojemos, ¿no? En cualquier lado, pero digo, sería difícil, ¿no? No enojarse. Ahí no estoy pudiendo leer las otras, no sé si vos querés leer alguna que te llame la atención. Tengo que dormir más. Las que tenemos repartidas, esta que siento impotencia, que estoy atado de pies y manos. Acá Bárbara en el chat nos decía que muchas de las frases que escuchábamos se vieron exacerbadas en la pandemia, a partir de la cuarentena y demás, con los medios de comunicación y un poco los discursos de las redes sociales también, ¿no? De alguna forma son frases que estaban instauradas y a la vez estas son muchas de las que nos decimos y nos reclamamos. Otra que se repite bastante es no tengo herramientas, no sé qué hacer. Muchas veces esta sensación de impotencia también se materializa en cosas concretas y puntuales que sentimos que no contamos, no disponemos. Sí, es como que siempre están estos dos polos, ¿no? El otro, yo, o sea, esta lógica fragmentaria también. Todo es sobrevivo, es sobre el otro. Yo tengo la potencia, no tengo, yo no tengo las herramientas. Y si no son variables opuestas a veces o complementarias de él, son todos corruptos, es el otro, ¿no? Como esas generalizaciones. Por eso digo, nosotros generalmente con este ejercicio solemos debatirlo, ¿no? Acá es una pequeña muestrita, pero un poco la idea es eso, mostrar lo macro y lo micro, cómo tienen que ver, ¿no? Cómo parece que todas esas cuestiones que circulan discursivamente y que parecen, a mí no me afecta, no, nada, apago la televisión, no escucho a mi vecino, no escucho a mi madre, no sé, lo que fuera, o a mi pareja, terminan volviéndose sobre nosotros y esto nos afecta directamente en el trabajo, ¿no? También, en lo laboral. Lo laboral, en el cuidado personal, ¿no? ¿Cuántas de estas acciones tienen que ver con cuestiones hasta fisiológicas? Estamos hablando de algo tan básico como el dormir o el comer, cuestiones de la dinámica cotidiana que después se traspolan a la realidad laboral y, bueno, en los distintos niveles. Entonces, entendemos de que es necesario esa revisión constante que permita de alguna forma incluirnos en un punto de vista de mayor reflexión y mayor compromiso al cuidado, ¿no? Por supuesto. Bueno, no sé ahí si estaban preguntando algo. No. Hay una cuestión que quiero decir que me parece importante. Primero vamos a ver la metodología, ¿sí? Voy a dejar de compartir esto. ¿Lo siguen viendo? Sí. Bien. Bueno. Algunas personas aparentemente han tenido problemas en el link o en las comunicaciones. No se hagan problemas, es simplemente una práctica y a la vez esto va a quedar grabado. Si a alguno se le ha caído o demás, puede retomarlo y lo va a poder recuperar, va a quedar colgado en la página de la Defensoría. Así que no se hagan problemas con las cuestiones operativas o técnicas. Acá estaban comentando eso. Sí, era un poquito una muestra, digamos, de cómo tratamos de pensar las cosas bien conectadas y no tan separadas. No
no tan separadas entre sí, ¿no? Como en definitiva, eso, algo que veíamos como por fuera nuestro, que a lo mejor lo reconocemos o que circula socialmente, pareciera que no tiene ninguna correspondencia con lo que sentimos, con lo que nos pasa, y generalmente suele ser así, suele volverse sobre nosotros, ¿no? De otra manera, hay una continuidad, ¿no? Bueno, ahí están pudiendo ver las placas, ¿no? Sí, Dani, sí, subiste un poquito de la cámara porque no te vemos a vos. Ahí estoy, sí. perdón. Bueno, un poco esta es la manera que nosotros tenemos de trabajar, ¿no? Hay una participación activa, ¿no? Queremos generalmente que estos conceptos que nosotros revisamos tengan un anclaje en lo cotidiano, ¿sí? Por eso muchas veces, es con el saber que nos traen, ¿no? Hay que pensar también que nosotros trabajamos a diferentes niveles, a veces con gente de la comunidad, del territorio, y a veces con gente que ya tiene otros saberes más o otras formaciones, ¿no? Entonces, también poder adaptarnos a eso, a las consignas son móviles, ¿no? Por eso se adecúan a las características de cada grupo, y tratamos de trabajar mucho con lo lúdico y con lo transmedia, porque hoy vivimos, yo creo que mayormente, desde hace por lo menos un siglo es así, pero hoy más que nunca, fíjense, que hay algunos relatos que aparecen políticos en marchas que son muy parecidas a series de Netflix, ¿no? Entonces, hay como una continuidad entre esas ficciones, entre la telenovela, la serie, la música y lo que nos pasa en la realidad. No es que uno apaga la televisión, cierra el libro y se terminó y no me afecta, ¿no? Entonces es muy importante poder retomarlo. Y de hecho, en los testimonios de crianza que tenemos, volviendo a lo del juego, siempre aparece el juego como clave. Lo traen los participantes, ¿no? Para su formación, para su infancia, para el compartir, ¿no? La música, la danza, el dibujo, aparecen siempre, en todas las clases sociales además, no es una cuestión de clase. Y además, una de las cosas que nosotros siempre vemos es que el juego nos permite vincularnos a partir de los diferentes sentidos, y que cada uno, si se puede observar y puede ver al otro, puede ver que tenemos canales diferentes, a veces lo artístico, la música, lo visual, nos permite encontrarnos desde diferentes lugares. Entonces, a partir de los juegos muchas veces podemos hablar esos lenguajes múltiples, y conectarnos desde otro lugar y no ir a la letra dura, escrita, que muchas veces nos condiciona, nos limita en función de las interpretaciones, ¿no? Totalmente, totalmente. Acá, por ejemplo, en esta plaquita rápida les muestro, ¿no? Nosotros a veces trabajamos con islas, esto lo hacemos espacialmente y ahora lo hicimos de manera virtual, ¿sí? Que es un videojuego que nos permite tener diferentes maneras de abordar un mismo tema, sectorizada. Esta era la isla de la niñez, la propia y la de los otros, ¿no? Como para poder pensar. Son dispositivos, ¿no? Son herramientas que nosotros utilizamos y que, bueno, es muy importante tener un abordaje ético, ¿sí? De esto, que es ético, que no me puede dar igual, no nos puede dar igual a Nati y a mí, dar siempre lo mismo. O sea, el plan tiene que ser una guía, ¿sí? Pero después yo tengo que saber las características del territorio, a qué gente voy, a qué hay, es prueba y error, ¿no? La base es importante, pero no podemos, nosotros no podemos dar esta charla que estamos dando hoy en otro lugar de la misma manera. ¿Sí? Va a tener algunas características similares, la metodología, por supuesto, pero después es eso, ¿no? En esa arena de sentido está eso. Porque además, un poco Nati, para ir cerrando, me parece que si nosotros nos circunscribimos mucho a una receta, y no la hay porque hay que saber que esto es un trabajo inacabado, corremos el riesgo de, queriendo promover un derecho, vulnerarlo. ¿Sí? Si yo pienso que un chico es pobre, o que un chico está, ahora porque estamos trabajando con Nati mucho con tecnología, un ejemplo claro, si yo veo que un niño o niña está con un dispositivo mucho tiempo, y mi idea de eso es que el chico tiene que estar menos, entonces lo prohíbo, tengo un enfoque punitivista, me estoy perdiendo quizás de pensar que cómo esos dispositivos pueden promover derechos, ¿no? Que están, de hecho, en la Convención de los Derechos del Niño en algunos artículos, ¿no? El derecho a la participación, el derecho a la identidad, el derecho a la pertenencia, el juego, a la comunicación, ¿no? Hay un montón de cuestiones, y si uno analiza las historias de las tecnologías de la comunicación e información, va a ver cómo muchas personas les ha permitido lo que para algunos es un límite, o puede ser leído como un vicio, ¿no? De estar, para otro puede ser una oportunidad, ¿sí? Por eso
hay que ser muy fino en cada caso, en cada particularidad, tanto a nivel territorio como a nivel particular, no puede ser abordado de la misma manera. Más allá del marco normativo, digo, ¿no? Que obviamente que es una guía. No sé, Nati, si vos querías decir algo más con respecto No, por a ahí acá Daniela nos decía que estaba bueno profundizar un poco más en el ejercicio que hicimos. Nosotros simplemente lo tomamos como ejemplo y como una forma de pensar. Es un tema que daría para un taller en sí mismo y poder trabajar y dar la participación a todos que puntualmente en esa temática, pero no, más que nada nos parecía que era importante poder compartirles un poco la metodología de trabajo y una forma que se ha ido desarrollando hacia adentro de la organización, un poco integrando distintas experiencias personales que cada uno tenía en distintos ámbitos públicos y privados, como también en función de esta lectura que dice Dani de la realidad con los grupos con los que nos encontramos, ¿no? Entonces, con cada equipo y demás se trabajan con temáticas diferentes o formas diferentes, pero un poco nos parecía que era importante para poder generar ese acercamiento entre la letra fría de lo que puede decir una legislación y lo que es la práctica y el contexto y la realidad territorial y en la forma en la cual cada uno se vincula con el otro en lo cotidiano en su lugar, ¿no? Entonces un poco era transmitirle esta idea, esperemos que les sea de utilidad y si te parece, Lorena, habilitamos entonces por ahí Iba a al decir intercambio. una cosita perdón, con respecto al Sí. juego rápidamente, ¿no? Que me acordaba al principio cuando hablamos del mapa y el territorio, de este relato de Borges, El Hacedor, donde el mapa, los cartógrafos van expandiendo el mapa tan grande sobre el territorio que lo termina tocando, ¿no? Que está pulido, perfecto, un territorio perfecto. Y un poco el juego lo que hace es devolver esto, ¿no? Como ver dónde está ese resquicio, ese sedimento, ¿no? Para moverse. Y a veces está en lo cotidiano. Nosotros trajimos, la lógica de este juego es muy fácil, nosotros trajimos frases que circulan, pero de las que nadie se termina de hacer cargo. La dice en un momento de enojo y después no. Y la otra es una frase más cotidiana que escuchamos entre compañeros, digamos. ¿No? Esa es una punta, ¿no? A veces uno busca más lejos, busca en ese mapa, cuando lo tiene más cerca, ¿no? Para trabajar. Eso. Y Gracias. acá Mariela también nos dice que te dice puntualmente a vos que le parece muy buena la propuesta en relación a lo tecnológico. Es una temática que nosotros veníamos trabajando en territorio, en función un poco de también una realidad que habíamos tenido de la posibilidad de construir unas bibliotecas digitales. En un primer momento se realizó acá en articulación con el Estado provincial, en el CAF 2, una, y otra en el barrio La Cerámica, que por ahí no habíamos alcanzado a compartirles. Esto ya hace desde el 2016 que están funcionando, y de alguna forma en este enfoque de derechos que proponemos como organización nos parecía que era clave, era ver cuál era la posición de los adultos en relación a esto, ya que nosotros no hemos sido la mayoría educados con el uso intensivo que se le está dando hoy a la tecnología, así que veníamos realizando ese trabajo en territorio, y bueno, la pandemia y el uso exacerbado que ha llevado a la tecnología en todos los grupos sociales también nos llevó a poder llevarlo a lo virtual, y recientemente, aprovecho la oportunidad por ahí para quienes no lo tengan presente, la observación 25 de la ONU, que hace un minucioso trabajo, salió recientemente sobre el uso de la tecnología, nos invita también a ver cuál es nuestro rol como adultos en el cuidado con los niños en relación al rol que tienen obviamente los estados, pero también las empresas y particulares en relación a esto, ya que, como decía Daniel, la accesibilidad también se da a nivel de rizoma a través de la red y con las realidades transnacionales que va más allá de los estados. Así que esto también nos posiciona en una nueva revisión y constante de este uso. Así que sí, ahí me piden el material, sí, lo podemos compartir en la caja de herramientas, no estaba previsto, no lo teníamos previsto, pero lo sumamos. La verdad que se lanzó recientemente y bueno, hay un poco de material adaptado, primero está en inglés, se ha ido traduciendo y hay distintos niveles de adaptación para trabajarlos con niños pequeños, jóvenes y adolescentes. Así que es una temática que creemos que nos atañe a todos, así que también los invitamos a profundizar.
Bueno, muchas gracias a todos por la participación en la actividad y le damos la palabra a Analía. Bueno, gracias a ustedes, gracias Nati, gracias Daniel, sumamente interesante estas cosas que marcaron esta experiencia del territorio, el cuidado de las palabras, el cuidado en el uso de las palabras. Yo creo que la palabra justa siempre marca la diferencia, y en esta temática de niñas, niños y adolescentes hay que, a partir de este juego que plantearon ustedes, cuidar mucho las palabras. Ustedes hablaron de algo interesante, de la vulnerabilidad, porque las poblaciones de niñas, niños y jóvenes con las que trabajamos son vulnerables, pero no solo de la vulnerabilidad como hecho, sino de la vulnerabilidad como posibilidad constante, permanente. Todos somos vulnerables, decía Rousseau en su momento, pero hay vulnerabilidades más profundas que en el camino, en el territorio, se van construyendo de manera permanente. Entonces creo que esto que ustedes compartieron es sumamente interesante, y que hay todavía una brecha muy grande entre el mapa y el territorio, una brecha muy grande entre las leyes y la realidad que viven algunas pibas y algunos pibes, y que hay mucha tarea por construir. Quiero agradecerles muchísimo esta participación, ha sido muy rico este encuentro, muy buenos los materiales, hay mucha gente que está pidiendo en el chat que los compartan, así que les vamos a pedir que los compartan. Decirles que nos ha acompañado mucha gente de muchos municipios y comunas, que son los actores a los que está destinada esta capacitación, y los voy a nombrar porque están ahí, la Secretaría de Niñez de Malabrigo, el Servicio Local de Maciel, el equipo de niñez de Suardi, de San Jorge, de Casilda, de Sastre, de Chobet y de Venado, los equipos locales de comunas como Centeno, San Genaro, Oliveros, Monje, Bernardo de Irigoyen, Comuna Ingeniero Chanoutier, Comuna La Criolla, Magiolo, Diego de Alvear, Colonia, Colonia Rosa, también desde la comuna de Alcorta, de Salto Grande, los integrantes de la Dirección de Infancias de Rosario y trabajadoras y trabajadores del equipo de Rincón, y también nos acompaña otra provincia de Viedma de Río Negro, a quienes les agradecemos su participación y le damos la bienvenida. Les queremos contar que el próximo ciclo es el día miércoles 30 de abril, cómo proteger en el camino hacia la autonomía progresiva. Creo que la charla de Fabián, la charla de Natalia y de Daniel han sido un puente para esta tercera charla, donde vamos ya más a los jóvenes, a la autonomía de los jóvenes, nos llevamos todo esto que han compartido ustedes del territorio. Hay que anotarse en cada módulo puntualmente, los materiales van a estar disponibles en la página, y nada más que agradecerles, poder seguir compartiendo con ustedes, y gracias a todos por participar. Gracias especiales a Lore, a Daniel y a Nati.